Muy buenas, profesionales. Vamos con el último examen de 2024 en Comunidad Valenciana. Es que en este principio de año, feliz año a todos, en este principio de año 2025, pues voy a subir algunas de las últimas convocatorias que ha habido en algunas comunidades autónomas que todavía no he subido, pues sí, esta última convocatoria. Así que Comunidad Valenciana, tanto Valencia, Castellón como Alicante, incluye ese mismo examen, el mismo día, a la misma hora, en las tres provincias. Y vamos a ver qué tal fue este examen. Para quien no me conozca, soy Fran, soy profesor de formación vial y soy profesor del CAP. Y subo estos exámenes pues para ayudarte un poquito en esta formación que es el CAP. Y también voy a empezar a subir un poquito de teórico. Tengo algunas clases subidas también al canal. Tengo ya cosillas, llevo ya unos meses subiendo contenido. Así que tengo ya cosillas pues para, sobre todo pues, para que tengáis un apoyo, porque yo sé que esta formación muchos la hacéis sin que nadie os explique nada o casi nada. Y esto no está pensado para eso, quiero decir, el CAP y estas formaciones no están pensadas para que el alumno las haga haciendo test, simplemente test, que sí que hay gente que tiene capacidad para hacerlo, pero no es la idea. La idea principal de esta formación es que te enseñen un poquito, pues bueno, a la teoría que nos exige el reglamento de transportes. Pero bueno, sin ser más pesado, vamos con el examen, que por cierto, muchas gracias a todos los nuevos miembros que os unís al canal. Ya sabéis que hemos habilitado un grupo de WhatsApp para los miembros. Quien quiera unirse, pues eso, una vez que os unís al canal como miembros, que ya sabéis que es un eurito, pues aparte de todos los beneficios esos que tiene YouTube en el apartado de miembros, pues yo he habilitado un grupo de WhatsApp. Mandadme un correo electrónico, capprofesional cartagena @gmail.com, me mandéis un correo electrónico y os añado al grupo de WhatsApp. Ya os digo, este grupo de WhatsApp pues simplemente un detalle para estos miembros que os unís y bueno, pues una forma de tener ahí un grupo donde si tenéis cualquier duda o cualquier problema relacionado con el transporte o con algún contenido o luego cuando estéis trabajando, pues para hablar un poquito de todo lo que esté relacionado con nuestro tema, ¿ok? Y también tengo habilitadas las tutorías. Por aquí tengo habilitadas tutorías de 1 hora y media. Pues si os vais a presentar algún examen y necesitáis ayuda, pues me reserváis una tutoría. Es bastante sencillo, bastante intuitivo. Y vamos al lío. No soy más pesado. Vamos con el examen de Alicante, última convocatoria de 2024. Ah, por cierto, tanto mercancías como viajeros. Las primeras 25 preguntas de mercancías, las siguientes 25 preguntas de viajeros, ya digo, parte específica, y luego la parte común, que son para todas las mismas preguntas. Vamos al lío. Explico las preguntas, intento no explayarme demasiado, no ser demasiado extenso con cada pregunta que explico. Hay algunas que necesitan más explicación y hay otras que necesitan menos. Como por ejemplo, vamos con la uno. Vamos al lío. La mejor utilización de la caja de cambios de un camión es la que permite circular con la aguja del cuenta revoluciones en la zona, y me dice A de par máximo del motor, B de par mínimo del motor, C de par máximo o par mínimo dependiendo del número de marcha, o de par de viraje, que es la D. Vale, lo de par de viraje no tiene nada que ver con la pregunta que nos están haciendo. Tendríamos que saber verlo. Y ahora, cuidado con las preguntas del par, que suele ser un tema que nos cuesta un poquito. Normalmente cuando nos hablan de dónde tenemos que llevar la aguja del cuenta revoluciones, esto es sencillo, tiene que ir en la zona verde, porque la zona verde es la zona de par máximo o de máximo rendimiento del motor. Es la zona en la que encontramos un mejor rendimiento del motor. Ya os digo, en cuanto al par, tampoco me gusta enrollarme mucho más porque necesito más tiempo para explicarlo, pero con que nos quedemos con el concepto de que la zona verde es el par máximo, que es donde ahorramos o donde conseguimos un mejor aprovechamiento del motor, un mejor aprovechamiento del combustible, pues con eso lo tenemos. El par mínimo es a ralentí y de par máximo o par mínimo no depende, ¿vale? Si nos dice que tenemos que ir en la zona óptima, en la zona óptima. Venga, la segunda, la 2. En la estiba de un vehículo, ¿para qué sirve un torno? Vale, primero, estivar, pues ya tenemos que saber que es colocar la carga, el arte o pericia, que nos dicen aquí en la teoría, arte o pericia de colocar la carga sobre el vehículo, en este caso pues sobre el remolque o sobre el semirremolque o sobre la parte donde tengamos para colocar mercancía. Me dice, ¿para qué sirve un torno? Pues si conocéis un torno, pues como un torno de mesa, pues en los camiones, en la parte de colocar carga, llevan fijo al chasis, pues un torno, que no es más que para tensar la mercancía. Bueno, la mercancía, con lo que sujetamos, con lo que estivamos. Lo que me dice aquí, para generar tensión sobre cincha y cables. Cuando leáis torno, al final como un torno de mesa, que no son iguales, para generar tensión sobre cincha y cables, para poder tensar.
que al final es una parte muy importante de la activa, que vaya bien tensado. No es para rotar, no es para comprimir, no es para subir o bajar, sino que es para tensar. Venga, la 3. Balanceo. Explico los tres, lo explico en todos los exámenes. Si has visto algún examen más, ya sabes que lo explico siempre. Esto sale en todos los exámenes. Esto es un camión visto desde arriba, es lo que hay. Ahora cojo el juguete. Vamos a ver lo que es el balanceo, el cabeceo y la guiñada. Vale, primero balanceo. Balanceo. Bueno, voy a coger el juguete porque se entiende mejor. Venga, todos los exámenes lo explico, ¿eh? Balanceo. Si esto es el camión, cuando se balancea se produce este efecto, ¿vale? Que es un efecto de balanza. El balanceo se produce sobre el eje longitudinal, que es lo difícil de acordarse. Porque, claro, el camión se mueve así, que cuando se produce este efecto, sobre todo en curvas, el camión se mueve así, pero lo que se produce es sobre el eje longitudinal, va apoyado sobre este eje. Para poder hacer ese efecto, pues va apoyado sobre el eje longitudinal. Y luego tenemos el cabeceo, que se sufre más en frenadas y aceleraciones, que es pues más bien esto, ¿vale? Cuando el vehículo cabecea, si yo freno fuerte o acelero fuerte. Sin más, esto lo preguntan en todos los exámenes. El cabeceo será sobre los ejes transversales, ¿ok? Ejes transversales, el vehículo cabecea. Ejes longitudinales, el vehículo balancea. Y luego tenemos la guiñada. La guiñada es si tenemos, voy a separar la cabeza tractora, aquí. Si tenemos un vehículo, el que sea, cuando yo giro, el vehículo tiene una capacidad de guiñar, que es, pues eso, de girar para un lado y para el otro, de profundizar en una curva. Cuando yo giro, si el vehículo tiene una capacidad de guiñada muy grande, pues yo puedo hacer más giro. Y si tiene muy poca capacidad de guiñada, pues tengo que abrirme mucho más. Al final, lo que tenemos que saber de teoría es que, por cierto, los tres son movimientos de la carrocería, movimientos giratorios de la carrocería, los tres. Repito, el balanceo sobre el eje longitudinal, movimiento giratorio de la carrocería sobre el eje longitudinal. Luego el cabeceo, movimiento giratorio de la carrocería sobre el eje transversal. Y la guiñada, pues si esto es el camión visto desde el frente, con las dos ruedas, ¿vale? Yo los dibujo es lo que hay, ¿eh? Y pues es la capacidad que tiene de profundizar pues hacia un lado y hacia el otro el vehículo. Que esto es sobre la guiñada sobre el eje vertical. Ya os digo, tampoco es muy difícil entenderlo, pero si no lo entendéis, pues quedaos con estos conceptos básicos y respondéis una pregunta o dos o tres 100%. Venga, ¿cómo se produce un balanceo? Pues el balanceo era esto, que era en curva, y de lo que me dice aquí, pues aceleraciones no. Cuando llueve, pues no tiene por qué. Cuando el apoyo va cambiando con la altura, no. Por cierto, apoyar es simplemente pues cuando yo giro, recae parte del peso de la carrocería sobre una parte del eje. Y cuando giro hacia el otro lado, pues lo mismo, ¿no? Pues esos son apoyos. Cuando el camión experimenta una fuerza lateral, pues es una curva, fuerza lateral. Venga, la 4. ¿Cuáles son los dos principales países de origen y destino de los transportes de mercancías por carretera en España? Francia y Portugal, Francia y Alemania, Portugal e Italia, Francia e Italia. Pues lógicamente van a ser países vecinos y en este caso, por supuesto, Francia y Portugal. Aquí tampoco nos compliquemos mucho. Nuestros países vecinos son los que más comerciamos, pero como todo el mundo, todos los países comercian más. Normalmente, a no ser que haya algún problema, siempre se comercia más con tus países vecinos. 5. Las autorizaciones de transporte internacional de mercancías de tipo bilateral. Esta puede ser una pregunta un poco difícil. Tengo un vídeo que lo subí, pues no sé si hace 5 o 6 vídeos, hace un par de meses que lo subí, sobre el transporte internacional, que os puede venir muy bien para responder todo este tipo de preguntas. No prioricéis el transporte internacional en cuanto a que no consumáis 10, 15, 20 horas intentando responder estas preguntas de transporte internacional. Dejad el transporte internacional para lo último y cuando ya controléis el resto, entonces os ponéis con el transporte internacional porque es mucho más difícil que el resto del temario. Yo esto a veces se lo digo a algunos alumnos y lo que hacen es pues, abandonar el transporte internacional. Si tampoco es eso, pero no invirtáis mucho tiempo para aprenderse todas estas preguntas del transporte internacional cuando todavía no sabéis otras que son más fáciles, ¿vale? Entonces, este tipo de autorizaciones de mercancías bilaterales pueden ser según su duración y bueno, esto no es tan difícil. Fijaos, cuando dicen solo, yo las de solo las suelo descartar. A veces se pueden descartar y a veces no, pero casi siempre se pueden descartar. Y las bilaterales pues pueden ser temporales o de un viaje. Que esto es, tanto las bilaterales como un montón de autorizaciones
pueden ser temporales o de un viaje. Pues a mí me dan una autorización para hacer X trabajo. Y ese trabajo lo puedo hacer durante un mes o un año o por viaje, durante un viaje o 2 o 5 o 10 y te ponen un sello cada vez que pasa. Sin más, no me enrollo más con estas preguntas. 6. ¿Qué sucede cada vez que se realiza un cambio cuando un camión circula en una pendiente ascendente? Pregunta típica, un camión o un coche. Yo cambio de marcha, ¿qué ocurre? Y me dice A, que pierde potencia. Esto tiene sentido, ¿no? B, que gana velocidad. Yo no puedo ganar velocidad mientras estoy cambiando de marcha. C, que gana potencia. O D, que pierde potencia y gana velocidad. Vale, yo no puedo ganar velocidad. Entonces vamos a descartar que yo cuando cambio de marcha, yo voy cuesta arriba y cambio de marcha, velocidad no gano. Entonces, ¿pierdo potencia o gano potencia? Normalmente aquí nos liamos y muchas veces me ponéis que el camión gana potencia. Porque claro, si nosotros cambiamos de marcha y vemos que ahora el camión tiene más fuerza, entonces el camión lo que gana es fuerza, no potencia. Eh, Cuidado con esto, no gana potencia, gana fuerza, pero potencia pierde. Al final, para que no se os olvide lo que es la potencia, aunque se ve durante el CAP, y vamos a pensar simplemente que cuantas más revoluciones mantengamos, por ejemplo, si estos son 0 revoluciones y estos son 2500, siempre, 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 si el camión va circulando en estas revoluciones, está siendo más potente que si circula por debajo de esas revoluciones. Entonces, cuando yo cambio de marcha, en el momento en el que yo estoy cambiando de marcha, las revoluciones bajan, ¿no? Pues si bajan las revoluciones, pierdo potencia. No me lo confundáis con fuerza, que tampoco es fuerza, sería la relación de la caja de cambio. No me lo confundáis con eso, ¿vale? Simplemente, si cambias de marcha, pierdes potencia. Luego la recuperas, pero en el momento la pierdes. Venga, 7. La energía acumulada por un camión en movimiento depende, descarto las dos que hice solo. Por cierto, esto es energía cinética, esto lo preguntan 1000 veces y la energía cinética depende tanto de la masa como de la velocidad. De su capacidad de aceleración no. Masa y velocidad. Y la velocidad va al cuadrado, siempre. O sea que la velocidad es más influyente que la masa. Es cinética, esto tenéis que saberlo. 8. ¿Qué documento sirve? Esta es otra de transporte internacional, pero de la parte de aduana. ¿Qué documento sirve para formular declaraciones en aduana? Pues el documento es el. Mira, me dicen DUI, UDEI, MMID. Mira, UDEI y MMID, esto no hablamos en el CAP de nada de esto. El DUI y el DUA se parecen mucho, pues es el DUA. Esto es simplemente acordarse, aquí tampoco hay mucho más. El documento administrativo único o incluso documento único aduanero, que se llama comúnmente, que es el documento pues, que tenemos que tener cuando hacemos declaraciones aduaneras, sin duda, pues no se formaliza, no se termina de formalizar esa declaración aduanera. Al final, en el DUA, lo que se hace es poner cuánto debe o cuántos tributos, cuántos aranceles se han pagado, cuánto se debe, cuánto el valor de la mercancía, la tasa. Documento aduanero. Venga, la 9. Esta pregunta no es fácil, ¿eh? La 8, bueno, os tenéis que acordar simplemente. 9. Si las mercancías no están suficientemente compactadas, ¿qué puede pasar? Pues esto será un tema un tema de estiva. A. Existirá riesgo de desplazamiento de la carga y de disminución de la tensión en los dispositivos de sujeción. ¿Vale? Esto tema de estiva puede ser. B. Se puede producir una tensión extra en el compartimento de carga. C. Se producirá una vibración que hará que aumente el consumo de carburante. Esto es muy raro. ¿Por qué va a vibrar el vehículo? No tiene sentido. D. Se pueden producir pequeños desequilibrios en la conducción. Hombre, pequeño. Ojo con esta pregunta porque aquí nos podemos equivocar. Lo de pequeños desequilibrios en la conducción no me vale porque al final no van a ser pequeños ni tienes por qué desequilibrarte como tal. O sea, esta podría tener sentido, pero no me convence. Tiene que ser, claro, una tensión extra, pero tensión en cuanto a qué. Solo puede ser la A, ¿vale? De todas formas, lo compruebo un momento en el corrector, pero sí, es que solo puede ser la A. Existe un riesgo de que se desplace la carga y que disminuya la tensión en los dispositivos de sujeción, porque la tensión disminuye. Al final, la tensión se refiere a que las cinchas, las lingas, con lo que nosotros tensamos,
pues vaya suficientemente compacto y tenso. Si todo no va bien compactado y tenso, pues al final llevas una carga que no va sujeta y que es peligroso. Se va a desplazar la carga y no va a ir lo suficientemente tensa. No tiene que ir muy tensa, pero tiene que ir bueno, con la tensión necesaria, que suele ser bastante. Una pregunta un poco fea, aunque intentando comprenderla se saca. 10. ¿En qué lugar debe ir colocada la placa indicativa de un transporte en régimen TIR? Otra pregunta de aduana y el TIR va delante y detrás. O sea que en la parte delantera y trasera del vehículo. Al final esto es sabérselo. La placa TIR, que fondo azul, letras blancas, que tienen que llevar todos los transportes aduaneros que vayan en este régimen, pues la placa va delante y detrás. 11. De las que se citan, ¿cuál constituye una de las resistencias al avance del camión? Otra pregunta que explico todos los exámenes. Todo, ¿eh? Resistencia al avance. Mira, sale en rojo. Venga. ¿Dónde me he ido yo aquí? Venga. Resistencia al avance. Aquí. 4 resistencias que preguntan un montón. Ya digo, todos los exámenes. 1. Resistencia aerodinámica. 2. Resistencia a la aceleración. Aunque esta la preguntan un poquito menos, 3. Resistencia a la pendiente. Y resistencia a la rodadura. Así que vamos a ver lo que nos preguntan. De las que se citan, ¿cuál constituye una de las resistencias al avance del camión? Pues las 4, a ver la que nos preguntan. Nos dice A. Resistencia de los rodamientos. Se llama bien de la rodadura. B. Resistencia a la entrada de oxígeno en la admisión. Esto no es una resistencia de las que estudiamos, llama no. C. Resistencia a la pendiente. Pues esta es que no puede ser otra. Y la D, nada. Venga, 12. ¿Qué factor puede hacer variar el grado de rozamiento? Ya os digo, resistencia a la rodadura, grado de rozamiento, normalmente se va a referir a eso. Así que todo lo que tenga que ver con la rueda. Así que la potencia del motor, las previsiones meteorológicas, la forma de conducir o el estado y superficie de la calzada. No hay nada más relacionado con la rueda que el estado y la superficie de la calzada. Va a ser esto 100%. Ya os digo, cuando pongan rodadura, rozamiento, lo que tenga que ver con la rueda. 13. Los sistemas de transporte inteligente, que a veces los ponen como los SIT, están relacionados con vehículos, infraestructura, usuarios, todas son correctas. Cuando pone que todas son correctas, normalmente suele ser verdad. 14. En el caso de un transporte efectuado en el amparo de la autorización CEM de la Conferencia Europea de Ministros del Transporte, ¿qué documento relativo a dicha autorización se habrá de llevar a bordo del vehículo? Pues una copia. A. Una copia compulsada de una autorización, ¿vale? B. Una copia certificada de la autorización CEM. C. El original de la autorización CEM. D. Basta simplemente. Vale, no, una copia no, perdón. Aquí no puede llevar una copia. De hecho, las autorizaciones se tiene que llevar el original. Ojo con lo de la copia. Una copia no. Ves que pone una copia en la A, una copia en la B y una copia en la D. Es porque no se puede decir más claro que hay que llevar el original. ¿Ok? Una copia no. Hay que llevar el original de la autorización de la Conferencia Europea de Ministros del Transporte. Bueno. 15. ¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías está liberalizado? Transporte liberalizado. Un transporte liberalizado es un transporte para el cual no hace falta una autorización específica para hacer transporte internacional. Tú eres un transportista en España y necesitas autorización para salir de España, pero para este tipo de transporte liberalizado no hace falta. Y me dice, los transportes de productos hortofrutícolas. Para llevar fruta y verdura hace falta autorización. B. Los transportes de productos hortofrutícolas, nada, para esto hace falta autorización. Me dice C. Los transportes postales efectuados en régimen de servicio universal. Como si no dijera nada de servicio universal. O sea, servicio universal se refiere pues, a una empresa de transporte de correo al uso. Correo España y todo esto. Estos transportes no necesitan autorización específica al transporte. Están exentos de esta autorización al transporte internacional. ¿Ok? Los transportes postales, pues tenemos que saber que es una de estas excepciones que tiene el transporte. 16. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR, ya os digo, el convenio por el que se establecen los. Sí, el convenio por el que se establecen los requisitos, los estándares
del transporte internacional. Pues cuánto tienes que tardar, tiempos medios, forma de ejecutar el transporte. Todo esto está en el convenio CMR, que comúnmente le decimos que es la carta de porte internacional. Y me dice, ¿qué indicaciones debe contener la carta de porte? A. Lugar y fecha de la redacción de la carta de porte. B. Nombre y domicilio de la compañía aseguradora del vehículo. C. Si procede, prohibición de transbordar la mercancía. Y D. La A y la C son correctas. Aquí, lo del seguro, nombre y domicilio de la compañía aseguradora, pues hombre, podría ponerse, ¿no? Pero no tiene mucho sentido. Al final, ¿dónde se redacta esa carta de porte y si procede que se prohíbe o que se prohíbe transportar la mercancía? Prohibición de transportar la mercancía es que no puedo cambiar el modo de transporte, incluso no puedo cambiar el vehículo. Tengo que hacerla con el mismo vehículo. Así que sí, la A y la C son correctas. Un poquito difícil esta parte, ¿eh? Es un poquito difícil, mucha pregunta de transporte internacional. No está siendo un examen fácil. Y además, mm, bastantes preguntas de transporte internacional, ¿eh? Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, siete preguntas. Más o menos la media, no es tanto. Venga, 17. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR, ¿qué factores se tienen en cuenta para determinar el importe de la indemnización por pérdida de la mercancía? Vale, convenio CMR. Si me tienen que indemnizar o tengo que indemnizar porque se pierde la mercancía, ¿qué factores se tienen en cuenta a la hora de indemnizar? Y me dice A, el valor de la mercancía y todos los gastos ocasionados por el transporte. O sea, si yo tengo que indemnizar porque he perdido la mercancía, tengo que hacerlo con el valor de la mercancía y todos los gastos ocasionados. B, el valor de la mercancía, todos los gastos ocasionados para el transporte y un 10% adicional. Lo mismo, pero con un 15% adicional. O el valor de la mercancía y un 10% adicional en concepto de penalización. Lo normal es que simplemente, o sea, no hay penalización, sobre todo si no hay dolo, si no hay mala intención. Y lo que se hace es, lo que tenemos que acordarnos es que en un contrato de CMR, con este convenio, lo que se hace es que se paga el valor de la mercancía y los gastos que ocasione el transporte. Pues todo va cubierto. En el caso de que haya un problema, una pérdida con la mercancía, pues todo va cubierto. Esto es como si tú pides un paquete y el paquete te cuesta 20 euros y con los gastos de envío 25 euros y por lo que sea hay cualquier problema, o dañado o no llega el paquete, no te tienen que devolver solo los 20 euros, te tienen que devolver los 20 euros más los gastos de envío, los 25 euros, ¿ok? Pero no hay penalización. Venga, 18. En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, esto es otro régimen de tránsito aduanero que se hace dentro de la Unión Europea. ¿Qué notificaciones deben emitir la aduana de tránsito? Vale, la aduana de tránsito es la aduana por la que pasa una mercancía, pero no es ni la de partida, que es de la que sale, y no es la de llegada. Simplemente es por la que pasa. Y el detalle que tiene esto, no leo ni el resto, es que lo que hace la aduana de partida, perdón, bueno, sí, lo que hace la aduana de partida es avisar a toda la aduana de que vas. Y lo que hace la aduana de destino es avisar a la aduana de partida de que has llegado. Ojo con esto. La aduana de partida avisa a toda la aduana de que sales. Y la aduana de destino avisa a la aduana de partida de que has llegado. Pero la aduana de tránsito solo avisa a la aduana de partida. Es un poco lío, ¿vale? Al final la de partida avisa a todas, la de destino avisa a la de llegada y la de tránsito avisa a la de partida. Perdón, la de destino avisa a la de partida también. O sea, aduana de partida, la que envía. Aduana de tránsito, por la que pasa la mercancía. Aduana de destino, pues, la aduana a la que llega la mercancía. Entonces, esta aduana las avisa todas, ¿ok? A esta y a esta. La aduana de tránsito solo avisa a la de partida. Y la de llegada avisa también a la de partida. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que todas avisan a la de partida, excepto la de partida que avisa a todas. Hala, explicado. 19. ¿Cuál es el plazo máximo de vigencia permitido para los cuadernos ATA, cuadernos de importación temporal? Un año. Aquí tampoco puedo hacer mucho más.
si tenéis dudas con este tipo de todas estas preguntas, o casi todas, las explico en el vídeo que tengo de transporte internacional. Cuidado con esto, que es mucho contenido. 20. ¿Qué características debe reunir un transporte de mercancías para ser considerado como transporte oficial? Yo digo transporte oficial que no necesita que está liberalizado y me dice A, ser realizado por cualquier administración pública o empresa pública. B, llevarse a cabo en vehículos conducidos por funcionarios. C, atender necesidades de desplazamiento derivadas de la actividad administrativa de la propia eh, entidad que lo realiza. O D, todas las respuestas anteriores son correctas. Vale, mira, ser realizado por cualquier administración pública no me vale, ¿vale? Porque hay muchísimas em, empresas públicas o transporte de administración pública que no se considera transporte oficial. Luego, llevarse a cabo en vehículos conducidos por funcionarios, pues yo digo que yo conozco a muchos funcionarios que se sacan el CAP y que hay tarjeta de transporte y que todo como en cualquier empresa. Luego, C, atender necesidades de desplazamiento. Es que eso puede ser esta porque la D son todas correctas. Al final es una actividad administrativa pública y lo que va a hacer es atender las necesidades de esa entidad administrativa pública. Pues vamos a ver, un ayuntamiento, si tiene vehículos propios para atender necesidades intrínsecas dentro de su actividad de ayuntamiento, entonces es un transporte oficial y no está liberalizado, o por lo menos, por ejemplo, no necesita autorización al transporte. Pero porque es un transporte oficial. Un poco, o sea, no es tan difícil como parece. Simplemente, pues, tenemos que entender que lo que haga el ayuntamiento, o bueno, la actividad administrativa no tiene que ser porque es el ayuntamiento, puede ser comunidad autónoma, a nivel nacional, lo que sea. Lo que haga tiene que ser una actividad administrativa, pues, de la entidad que lo realiza, que es pública. Bueno. 21. Según las condiciones generales de contratación, otro tema feo, el retorno de los soportes aportados por el cargador, vale, cuando leamos soporte es un palé, ¿vale? Son los palés. Entonces, según las condiciones generales, o sea, que cuando me contratas, pues si no acordamos nada, lo que se acuerda son condiciones generales. Esto es como el contrato de los trabajadores, que siempre hay unas condiciones generales. Y los palés constituyen un transporte diferenciado del envío inicial de la mercancía. Eh, al final, con esto quieren decir que el palé no se incluye. El palé no se incluye y lo que tienes que hacer es devolvérmelo en otro transporte. Que puedes no hacer, lo que puedes, puedes devolvérmelo en el mismo transporte. Pero lo que tenemos que entender es que los palés son un transporte diferenciado del envío inicial, van aparte del envío y me los tienes que devolver. ¿Vale? Aquí me dice que no constituye un transporte diferenciado. No, sí que constituye un transporte diferenciado. Eso es que ya os digo que lo que quiere decir es que no se incluye, que no va incluido en el transporte, que no es tuyo, que es mío y que si te lo quedas me lo tienes que devolver. Y esto da igual, la C y la D me da igual, aunque algunas son verdad, pero es que son condiciones generales y en las condiciones generales me devuelve el palé. 22. Me devuelve el palé porque no constituye, o sea, porque constituye un transporte diferenciado. 22. Según el acuerdo ATP, este es el acuerdo por el que se rigen las normas del transporte a temperatura controlada, vamos, los frigos, los refrigerantes y todo esto, y me dice, con una temperatura, esta es difícil, con una temperatura exterior media de más de 30 grados, los vehículos frigoríficos de clase B deben permitir bajar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla después entre... Vale, esta es complicada. Complicada porque hay que saberse el número bueno, en el ATP hay vehículos caloríficos, vehículos frigoríficos, vehículos refrigerantes y vehículos, bueno, isotermos, que son todos, un termo. Estos 4 vehículos tienen cada uno pues su clase, su tipo y clase de vehículo. Los que más tienen son los frigoríficos, son los que más clases tienen. Y lo que tenemos que saber es que a partir de 30 grados, los vehículos frigoríficos de clase B pues van entre 12 y menos 10 grados. Ya os digo, el resto son un poco raros para ser frigoríficos. Y lo que más nos preguntan, si la veis muy difícil, tranquilo, porque cuando nos preguntan sobre un frigorífico, o es la típica pregunta de las temperaturas mínimas, o es esta, la de entre más 12 y menos 10 grados, que es la más típica para un vehículo frigorífico, clase B y clase C. Venga,
23. No, ya tengo que subir un vídeo sobre el ATP, ¿vale? Explicándolo bien. Cada una de las clases, las temperaturas, las clases que tiene, qué tipo de vehículo es cada uno y todo esto. 23. ¿Afectan los sistemas de transmisión automáticos al consumo de combustible del vehículo? Sí, tenemos que decir que sí. Y de hecho, ojo, porque esta pregunta es un poco, esto es mi opinión, ¿vale? Pero para mí es un poco antiguo. Nos dicen que la transmisión automática, en el CAP, insisten que la transmisión automática incrementa el consumo. Y es lo que tenéis que poner. Transmisión automática incrementa el consumo. Mi opinión, seguro que a muchos nos interesa. Depende, ¿vale? Esto no se, hoy en día no se puede decir tan a la ligera que todas las transmisiones automáticas incrementan el consumo de combustible, porque no es verdad, y porque todos los vehículos actuales, tanto de mercancías como de viajeros, son automáticos y mejoran el consumo respecto a los anteriores. Entonces, pues sin más, lo que tenemos que acordarnos es que los vehículos de transporte, cuando nos preguntan en el CAP, las transmisiones automáticas incrementan el consumo y ya está, es lo que hay. 24. ¿En qué caso se puede abandonar la red RIM? La red RIM, esto es los itinerarios, red de itinerarios de mercancías peligrosas. O sea, las carreteras por las que tiene que pasar un camión que lleva un vehículo que lleva mercancías peligrosas de forma obligatoria y que no puede abandonar, excepto A. Para realizar para la realización de operaciones de reparación del vehículo. B. En desplazamientos cuyo destino o origen sea la residencia habitual del conductor. C. Para efectuar los descansos diarios semanal, pues todas son correctas. Esto es simplemente para decir que, hombre, no te puedes salir de esta red de carreteras, pero pero el conductor tiene que ir a su casa, o el camión tiene que ir a la empresa, o tiene que ir al taller. Entonces, pues, sí, para eso sí. 25. ¿Quiénes son los destinatarios del documento de control administrativo del transporte de mercancías? Bien, el documento de control administrativo del transporte de mercancías, o donde van todos estos documentos, sí, todo este documento en el que va toda esta información referente al transporte de mercancías. ¿Quién es el destinatario? ¿Quién tiene que tener este documento de control del transporte de mercancías? Pues donde sería como lo que entendemos malamente muchas veces como el CMR, que no exactamente, sino nuestro documento de control de mercancías. Y me dice cargador y destinatario, cargador y porteador y transportista, o cargador y transportista. Y esto al final, el documento del transporte, o quien se hace cargo de este documento, es el cargador contractual, que es el que paga, básicamente. Ya os digo, el cargador no es el cargador contractual no es el que carga el vehículo. Tiene que poner contractual, ¿vale? Estos dos no me vale. El cargador contractual es el que se hace cargo de pagar, ¿vale? El que contrata el transporte en nombre propio y muchas veces lo paga, ¿vale? Cargador contractual, el que contrata en nombre propio, que suele ser el que paga. Y el transportista efectivo. O sea, ¿quién va a tener los documentos del transporte? Pues tampoco es tan difícil. El que paga y contrata el transporte y el que realiza el transporte. Estos dos tienen su documento sobre el transporte. Los demás, pues no tienen por qué tenerlo. Pueden tener una copia o se puede pedir para cualquier problema en junta arbitral, pero estos dos son los que manejan esta documentación. Y que examen más difícil de Alicante, de mercancía. Ha sido un examen súper difícil, de los más difíciles que he visto. Muy difícil. Le voy a poner una dificultad a este examen de Alicante, a esta parte de mercancías, ¿vale? De un 9, un 9,5 sobre 10. A lo mejor es porque yo llevo ya un tiempo sin hacer examen, llevo un mesecillo o así sin poder hacer exámenes, pero lo veo difícil. Lo veo difícil porque hay muchísima información que tenéis que saber de memoria, que al final pues no queda más remedio que sabérsela, pero lo he visto complicado, complicado. Bueno, vamos con la parte de viajeros y en cuanto termine con los viajeros, vamos con la parte común. Vamos al lío. Venga, la parte de viajeros. Ya digo, la parte de mercancía ha sido muy complicada. Venga, vamos con la parte de viajeros. Primera pregunta, número 1. Dentro de la Unión Europea, los servicios. Bueno, voy a poner esto un poquito más grande, ¿no? No quiero tapar. Así. Venga. Dentro de la Unión Europea, los servicios discrecionales de viajeros en autobús de ámbito internacional. Venga. em, Poco a poco. Servicio discrecional. Discrecional quiere decir que
no hace siempre lo mismo, que se contrata, pues es un servicio que se contrata pues, para algo en concreto. Si contratamos un autobús para ir del punto A al punto B, es un servicio discrecional. Un servicio regular es que siempre hace lo mismo en tiempo y forma. Pues en la línea 1 de tu barrio, de tu ciudad, siempre hace lo mismo, todos los días pasa por el mismo sitio a la misma hora. Servicio regular. En este caso nos preguntan por servicios discrecionales y los servicios discrecionales de viajeros en autobús de ámbito internacional, pues nada, ¿qué nos dice? Solo tienen que llevar una hoja de ruta visada por el estado de origen del transporte. Como me dice solo, vamos a descartarla de momento. B. No requieren ningún tipo de documentación. Hombre, alguna documentación tienen que tener, ¿no? C. Deben efectuarse al amparo de una licencia comunitaria a nombre de la empresa. O D. Ya está. En general, el servicio de transporte de viajeros internacional se hace mediante el acuerdo Interbus. Entonces, pues es lo que nos está diciendo la licencia comunitaria, bueno, Interbus o licencia comunitaria, como en el transporte de mercancía. La licencia comunitaria al transporte de viajeros a nivel europeo o internacional, ¿ok? O sea que cuidado con eso porque al final sí que hace falta una licencia. Dos, los itinerarios de los servicios públicos de transporte regular de uso general. Venga, servicio público de transporte regular de uso general. Eh, Público, al final con público se refiere por cuenta ajena, ¿vale? Hecho por una empresa por cuenta ajena, no tiene por qué ser un transporte que haga la actividad administrativa pública. Vamos, que no es público, que puede ser privado, ¿vale? Transporte público se refieren a que lo hacen empresas por cuenta ajena. Son empresas que se dedican al transporte. Y me dice, de transporte, bueno, mentira, porque me dicen servicios públicos. Bueno, vamos a olvidarnos de estos servicios públicos, porque me da igual para la pregunta, pero ya os digo, para que diferenciéis, el transporte público, tanto en mercancías como viajeros, son empresas que se dedican al transporte, sin más. Y luego, pueden ser servicios públicos, que es lo que dice aquí, que esos sí que son, que están financiados o son parte o de la comunidad autónoma, o del ayuntamiento, o del gobierno central, ok, pero cuidado con eso, aunque aquí tampoco me importa mucho, pero cuidado con eso, ¿eh? Hay que diferenciar el transporte público a los servicios públicos. Pero bueno, me da igual. Transporte regular. Siempre hace lo mismo. Y uso general, que esto es lo importante aquí. Uso general, se puede subir todo el mundo. Uso específico o especial, no puede subirse todo el mundo. Solo se puede subir pues, esa colectividad de usuarios, pues, por ejemplo, un colegio. Un colegio es de uso especial. Y es que solo pueden subirse las personas que tengan relación con el colegio. Trabajadores, ayudantes, los niños, pero no puede subirse cualquier persona a ese vehículo porque está prohibido. Y me, dice, y me dicen, el itinerario A se establece en el pliego de condiciones, B lo fija la empresa, yo digo que esto no va a ser así, C es de libre elección o D se fija por cada comunidad autónoma. Muy fácil. Se establece en el pliego de condiciones. ¿Qué es el pliego de condiciones? Esto lo explico siempre que subo estos exámenes de transporte de viajeros. Cuando un ayuntamiento necesita, imaginas que un ayuntamiento necesita 10 autobuses. Pues lo que se hace es hacer una licitación, un contrato, un concurso público en el cual se da un pliego de condiciones. Y en ese pliego de condiciones se aporta todo. Si necesitas 10 autobuses, se necesitan para X rutas en X condiciones, con X combustible. Entonces, pues, que sepamos que simplemente es eso. Esta pregunta no es tan difícil como parece. Lo que tienen que hacer esos autobuses lo establece la administración en la licitación. 3. Las sociedades laborales estarán constituidas de tal forma que, venga, A. Normalmente ninguno de los socios podrá poseer acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social, salvo que se trate de entidades públicas. Pues ya está puesta en la correcta. Esto es una sociedad laboral. Es una sociedad laboral que los socios no pueden poseer acciones o participaciones de más de la tercera parte, a no ser que sean entidad pública, administrativa pública. Lo demás, pues no va a ser. Una sociedad laboral, pues es sociedad limitada laboral, sociedad anónima laboral, tema de empresa. 4. ¿Puede la administración imponer al contratista un servicio público de transporte regular de uso general obligaciones de servicio público?
¿Puede la administración imponer al contratista de un servicio público de transporte regular de uso general obligaciones de servicio público? Sí, ¿no? Sí. Esto de no en ningún caso no me vale. Sí, con la correspondiente compensación económica. Sí, sin necesidad de compensación. No, te tienes que compensar. Y se puede imponer, pero el contratista no aceptarlas. No, si te la imponen, es que te la imponen. No puedes no aceptarlas porque te dan impuestos. Vale, qué es lo que me están diciendo? Que si la administración me impone eh, en, un, en un contrato de transporte regular obligaciones de servicio público que tengo que realizar de forma, pues, por ejemplo, ser la línea de, yo qué sé, para una feria o la línea eh, que usan los niños de una escuela, yo qué sé. Hay muchísimas opciones en las que se imponen a ese uso obligaciones de servicio, ¿vale? Pues si te imponen obligaciones de servicio, pues con compensación económica se puede hacer. Venga, 5. ¿Hacia dónde se desplaza parte del peso del vehículo y los pasajeros? Está fácil. Cuando frenas, pues cuando freno me voy hacia el eje delantero. Sin más, ¿vale? Hacia el eje delantero. Fácil. 6. En lo que se refiere a su capacidad, en el transporte de viajeros por carretera dominan ampliamente vehículos. O sea, esto está preguntando que qué tipo de vehículos dominan más en el transporte por carretera según su capacidad. Y esto siempre es, como digo otras veces, burro grande, ande o no ande. ¿Por qué? Pues porque a más viajeros puedas llevar, más beneficio. Y esto pasa también en el transporte de mercancías. Los vehículos que más se ven en transporte de mercancías son grandes. 40 toneladas, 44 y ahora megacamiones y lo más grande que se puede llevar, pues es lo que poquito a poco se va viendo más, porque si llevas un vehículo más pequeño es porque lo tienes que adaptar a tu servicio. Pero si no lo adaptas y es a lo grande, pues los vehículos grandes, lo que más domina. 7. En una SL, una sociedad de responsabilidad limitada, el número máximo de socios no hay límite. Ya está. La sociedad limitada no tiene límite de socios. ¿Por qué va a tener límite de socios? Ni la SA ni la SL tienen límite de socios. Ni para arriba ni para abajo. 8. En una carretera, ¿qué elementos forman la plataforma? Esto lo he explicado muchas veces. Aquí lo puedo dibujar en pequeñito. Esto es un carril, ¿vale? Esto es un carril y esto es la carretera, ¿no? Como he dicho muchas veces, pues mal dicho carretera. Si yo le añado un arcén por aquí, que el arcén no lo imaginamos, ¿vale? Porque no tiene línea. Y otro arcén por aquí, esto se llama plataforma, ¿vale? La plataforma incluye los carriles junto con los arcenes. Plataforma, calzada y arcenes. Porque lo que normalmente llamamos carretera, que no lo he dicho, es calzada, ¿ok? La carretera es la calzada. La calzada, que le decimos carretera, si le añadimos los arcenes, todo junto, plataforma. ¡Hala! 9. Un autobús de piso bajo A tiene al menos el 50% de la superficie disponible para viajeros de pie sin el piso bajo, estos autobuses de transporte urbano más bajitos que incluso en muchas ciudades pues se ladean un poquito cuando se suben los viajeros. Eh, Tienen al menos el 50% de la superficie disponible para viajeros de pie sin escalones y con acceso a una puerta de servicio. B. No puede utilizarse en línea urbana, al revés, son para eso. C. Tiene al menos el 35% de la superficie disponible para viajeros de pie sin escalones y con acceso a una puerta de servicio. Esa es la buena. Esto hay que acordarse, lo del 35%. Nos están diciendo, son estos autobuses que a veces hay unos escalones para subir un poquito más arriba, la parte de atrás, pero que se sube de piso bajo sin escalón, con una puerta de servicio que muchas veces tiene la rampa para personas que van en silla de ruedas y que el 35% de la superficie se puede ir de pie. Bueno, pues hay que sabérselo. Estos son autobuses de piso bajo. 10. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general tienen una duración. Vale, en general, un contrato de transporte público tiene una duración. La licitación, como máximo, es de 10 años. Son licitaciones, pues si en vuestra ciudad, en vuestro barrio, en vuestro pueblo, el transporte público lo tiene X empresa, pues que sepáis que cada 10 años el contrato se vuelve a abrir y esa empresa tiene que volver a ganar ese concurso. 11. Por aceleración
se conoce a la magnitud física que mide la variación pues, de distancia. A, de la velocidad de un autobús respecto de la distancia recorrida. B, de la velocidad de un autobús respecto del tiempo. C, del tiempo en relación con la distancia recorrida por un autobús. O D, de la distancia recorrida respecto de la velocidad de un autobús. Fijaos, va a ser velocidad siempre, aunque yo creo que le dicen las 4, ¿no? Tiempo en relación con distancia, esta no, ¿vale? Tiempo y distancia no. Obviamente, la aceleración va a incluir velocidad, ¿vale? Velocidad, velocidad y velocidad. ¿Y cuál de las tres es? Al final es cuánta velocidad el vehículo alcanza respecto a un tiempo en concreto. Eso es aceleración. ¿Cuánta velocidad alcanza tu vehículo en un tiempo en concreto? Y sí, aparte de eso, pues va a haber una distancia que recorra. Pero la definición de aceleración que tenemos que saber es la variación de velocidad en un tiempo en concreto que ha pasado. Y por eso no medimos distancia. Cuando yo mido aceleración, si nosotros tenemos que decirle a alguien cuánto acelera nuestro coche, ¿cómo se lo decimos? Pues de 0 a 100 en X tiempo. Pues eso, velocidad de 0 a 100 en X tiempo. Eso es aceleración. No le digo que recorro 2 kilómetros en 30 segundos, porque eso no es aceleración. Por lo menos no como lo medimos al uso, sino que le digo, pues me pongo de 0 a 120 por hora en 5,6 segundos. Velocidad de 0 a 120, tiempo en 5,6 segundos. Cuidado con esto, ¿eh? 12. ¿Qué función, entre otras, tiene el sistema de suspensión de un autobús? Proporciona cierto confort, que las imperfecciones del terreno se transmitan al habitáculo, al revés, que no se transmitan. Pues nada, simplemente la transmisión proporciona confort, porque evitar balanceo y cabeceo, pues no es su función, sino que proporcionar confort, pues ir más cómodo, que no se transmita tanta vibración al usuario. 13. ¿De qué depende fundamentalmente la utilización de la caja de cambio? Aquí me dice solamente, aquí me dice solamente, del tipo de neumático no me gusta, va a ser de la velocidad que lleve y de las prestaciones del motor, así se va a variar cómo use la caja de cambio. Esto tampoco tiene mucho más. 14. Para garantizar una buena seguridad y maniobrabilidad del autobús, ¿qué porcentaje del peso del vehículo tiene que descansar sobre los ejes de dirección? Esto es igual que en los camiones. Es la A, ¿vale? Pero esto hay que explicarlo. Y es que cuando nos pregunten cuánto porcentaje de masa quiero que se transmita de un eje a otro, por ejemplo, de atrás hacia adelante, ¿qué porcentaje de masa quiero que se transmita? Cero. Yo no quiero que se transmita porcentaje de masa de un eje a otro, porque es peligroso. Transferencias de masa la mínima posible. Pero, ¿cuánto porcentaje de peso tiene que recaer al menos sobre el eje directriz? Un 20%, ¿ok? Porque si no, pues es peligroso, hay poca maniobrabilidad. Ojo, porque en los autobuses el motor va detrás y incrementa mucho el peso y hay que ajustarlo para que delante lleve suficiente peso. 15. ¿Puede ser conveniente saltarse una o varias velocidades al conducir un autobús? Sí. Aquí me dice solo, aquí me dice que no, aquí me dice que no, sí, y ya está. 16. La sobrecarga de los ejes de un autobús A puede tener efectos negativos al frenar. Sí. Las demás, esto no tiene sentido, esto no lo estudiamos en el CAP. Y efectos positivos no, son efectos negativos. Esto es más fácil, ¿eh? Sin más. 17. Sobrecargar un eje, supongo que sabemos que es ponerle más peso del que tiene que tener, del que puede aguantar. 17. La elección de la relación correcta de la caja de cambio de un autobús durante la marcha depende. ¿Vale? ¿De qué depende? ¿Qué marcha tengo que poner? Y me dice A. De las diferentes relaciones de su engranaje. B. Del tipo de neumático. C. De la experiencia del conductor. O D. Del rozamiento mecánico. Una pregunta un poco fea. Bueno, la pregunta no es fea, es más fea la respuesta. ¿De qué va a depender qué marcha pongo? Del tipo de neumático. Insuficiente concreción. Insuficiente. De la experiencia del conductor. A ver, vamos a entender que esto no va por experiencia. Hay que poner la marcha buena y ya está. No es por experiencia, sino que tú tienes que poner la marcha que tienes que poner. Del rozamiento mecánico. Si es que al final se está refiriendo a
cuántas marchas tiene. Al final se refiere a la diferente relación de los engranajes, es lo que te va a marcar qué marcha vas a poner. Pues si el vehículo tiene 6 marchas, 12, 16, pues no vas a poner la misma marcha en cada momento. Es a lo que se refiere la pregunta. Un poco fea, pero por descarte la podemos sacar, ¿vale? Ni por tipo de neumático, ni por experiencia del conductor, ni por rozamiento se pone una marcha u otra, sino que la marcha que elegimos se elige dependiendo de la caja de cambio. Un poco rara la pregunta. 18. Los autobuses con masa máxima autorizada de más de 3.500 kilos y los autobuses articulados podrán circular por un carril habilitado como carril BAO. Sí, sí, sí. Además, no y no las quito. Y sí, sí, pero sí siempre, ¿eh? Sí, con independencia del número de ocupantes. Eh, sí, con independencia del número de ocupantes. No hace falta que lleven los ocupantes, por ejemplo, si el carril BAO, ya sabéis que de esto hay muy poquitos, pero el carril BAO te dice que tienes que tener al menos, yo qué sé, 2 personas dentro del vehículo para poder pasar. Pues el autobús, no. El autobús puede pasar siempre, independientemente del número de pasajeros que lleve. 19. ¿Están reguladas las dimensiones de los pasillos de un autobús? Sí. Sí, las dimensiones mínimas, claro. Sí, las dimensiones máximas, no, o A y B son correctas. Lo limitado es la dimensión mínima. Se limita la dimensión mínima que tiene que tener el pasillo. La máxima, tú puedes hacer el pasillo lo grande que quieras. Lo que pasa es que tampoco vas a hacer el pasillo muy grande porque eso es espacio que le quitas al asiento o asientos que quieras poner. Esto es como en los aviones. Tú cuanto más, todo va al mínimo para que haya más espacio para meter más personas. Entonces sí, la dimensión mínima del pasillo. 20. ¿Quién debe informar a los usuarios de un autocar de la obligación de usar los cinturones de seguridad? A. El conductor. B. El guía. C. La persona encargada del grupo. O D. Cualquiera de los anteriores. Normalmente me vale. O sea, hay que informar. 100%. Hay que informar. ¿Quién? Cualquiera de los anteriores. Pero hay que informar. La persona encargada, el guía o el conductor, cualquiera de los tres, tienen la obligación de informar a los usuarios de que hay que usar el cinturón de seguridad. Si no lo hacen ni el guía o la persona encargada del grupo, o es que no los hay, tenemos que hacerlo nosotros. 21. ¿Se necesita autorización de transporte para efectuar un transporte en autobús sin salir de recinto cerrado? Eh, Hombre, sí, siempre no. En ningún caso tampoco, porque esto es demasiado definitivo. A veces sí. Esta me dice solo y la C me dice no se necesita si se trata de recintos dedicados a actividades distintas al transporte terrestre. Esta es la mejor. Si ese vehículo no sale de recinto cerrado y no es una actividad del transporte, como tal, no se considera transporte, pues entonces no te hace falta autorización. 22. Los autobuses que cuenten con asientos reservados a personas con movilidad reducida llevarán un pictograma. Un pictograma es un dibujo indicativo de tal circunstancia. Y me dice, bueno, ¿dónde? Pues lo digo directamente. En la parte delantera del lado próximo a la acera, visible desde el exterior, pues esta es, ¿vale? O sea, sí, en la parte de delante del vehículo, en el lado próximo a la acera, pues para que se vea por dónde se suben los pasajeros, o sea, sí, así en pequeñito. Pues si esta es la acera, ¿vale? Aquí está la marquesina y esto es el autobús, pues aquí delante lleva un pictograma en el que, bueno, pues el típico pictograma de persona en silla de ruedas, en el que se indica de que ese vehículo tiene asientos reservados a personas con movilidad reducida. Se pone ahí. 23. ¿Cómo afecta el incremento de la presión sobre el pedal del acelerador a la selección de marchas de un vehículo con sistema de transmisión automática? Y me dice, se produce el cambio a una marcha superior, pues ya está, sí. Si yo tengo un coche automático y acelero fuerte, pues ¿qué va a hacer el coche? Pues cambiar de marcha a una marcha más alta. 24. Es una obligación en los servicios regulares de uso general de titularidad estatal prestar asistencia a las personas con discapacidad. A. Para el traslado de su equipaje hasta y desde la estación. B. Para el acceso y abandono del vehículo. C. Para el traslado de su equipaje desde la zona de taquillas de la estación hasta la dársena
de la salida del autobús o B dice son correctas. No. La obligación en general para los servicios, aquí me dice sí, servicio regular de uso general, pero bueno, la obligación en general es que es obligatorio ayudar a la persona con movilidad reducida para entrar y salir del autobús. Luego ya el resto pues será de la estación de servicio o de donde esté. Pero como conductor y como servicio de transporte, lo que es obligatorio es para la entrada y el abandono del vehículo. Y 25, el conductor de un autobús, al ayudar a una persona que tenga problemas de visión, no debe, está muy típica, no debe dejarla sola sin antes decírselo, debe advertirle de los obstáculos que hay en el camino, no debe caminar adelantado, claro, es justo lo contrario, debe caminar adelantado. La A y la B son correctas. O sea, si la persona no ve, esto es lógico, si la persona no ve, pues si la dejo sola y no le digo nada, no sabe que me he ido. Y luego, si hay algún obstáculo en el camino y no se lo digo, pues se tropieza, sin más. Y lo que me dice, no debe caminar adelantado, es al revés. Debo caminar adelantado, pues por si hay algún obstáculo, apartarlo y para que no se tropiece conmigo. Entonces, sin más. Dificultad de este examen de viajeros, un examen ni fácil ni difícil, normalito, un 7 sobre 10 de dificultad. Ya sé que un 7 puede parecer difícil, pero es que hay exámenes mucho más fáciles de viajeros, ¿vale? No ha sido un examen fácil, pero tampoco ha sido difícil. Un 7 sobre 10, que ya es suficientemente complicado. Venga, vamos con la parte común. Ya os digo, la parte común la suelo hacer un poquito más rapidito. Vamos al lío. Venga, vamos con la parte común. A ver qué tal, si sobre todo el examen de mercancía se queda un poquito más fácil, porque vaya tela la parte específica. Si es la primera vez que veis un examen, no os preocupéis porque no suele ser tan difícil y además la parte común suele ser mucho más sencilla. Venga, 26. ¿A qué altura deben ajustarse los reposacabezas de un vehículo? Pregunta polémica. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas veces en los teóricos nos ponen que se deben de ajustar a la altura de los ojos o a la altura de las orejas, que estoy de acuerdo, que hay que llevarlo ahí. Pero aquí no nos dice eso, nos dice por encima de la parte posterior de la cabeza, no, por encima no, por debajo de la nuca tampoco, eso es peligroso. Ahora, a la misma altura que la parte superior de la cabeza o a la misma altura que la parte posterior de la cabeza. Pues fijaos, lógicamente, donde se lleva es a la misma altura que la parte superior de la cabeza, ¿ok? Se lleva, pues la cabeza, al final, se lleva aquí. Cuidado con esto, ¿vale? No se lleva a la misma altura que la parte posterior de la cabeza, sino a la misma altura que la parte superior. Cuidado. La 26 es la C, ¿ok? Cuidado con esto, ¿eh? Yo sé que es una pregunta que, o sea, esto ya más de una vez en comentarios me habéis puesto que no, que a la altura de los ojos, que a la altura de la oreja. Sí, 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 yo estoy de acuerdo, pero que esta respuesta solo nos da esta opción y ya está. 27. Señale la afirmación incorrecta. Cuidado con esto, la incorrecta. A. En el impreso de la declaración amistosa de accidente se deben anotar los datos correspondientes a las compañías aseguradoras, indicando, entre otros, su nombre o razón social. Eso es verdad. B. En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben indicarse y verificarse los datos relativos a los conductores. Verdad. D. Al cumplimentar una declaración amistosa de accidente, en caso de accidente con un conductor extranjero, hay que pedirle la carta verde o certificado internacional de seguro. Eh, depende del conductor extranjero, porque si es en Europa no hace falta, así que esta, pues depende. Vamos a ver la D. La declaración amistosa de accidentes consigue mayores indemnizaciones. Mentira, o sea que es la D, ¿vale? La C, pues sí, ¿vale? Nuestro certificado internacional de seguro es nuestro parte amistoso en Europa, casi siempre, ¿vale? Si nosotros vamos y queremos conducir, pues yo qué sé, por Francia, y tú vas a tu aseguradora y le pides la carta verde, pues lo normal es que no te la dé, porque por Francia nosotros ya tenemos nuestro certificado internacional de seguro para conducir por el espacio Schengen. 28. Bueno, esto no tiene sentido, ¿no? La declaración amistosa no va a hacer que tengas una mayor indemnización. Va a ser más rápido, va a facilitar el trámite, pero no va a ser mayor. 28. ¿Qué es el consumo específico? Pues la cantidad de carburante necesaria para producir una unidad de fuerza. Ya, pero si dice unidad de tiempo, ya no me gusta. La cantidad de calor, no. Vale, consumo específico, lo que consume el vehículo en un momento en concreto, ya. Pero
aquí me dice fuerza, no es que no me guste lo del tiempo, ¿vale? Es que aquí me dice unidad de fuerza y no es verdad, sino que lo que buscamos es una unidad de potencia. Cuidado con esto. La cantidad de carburante necesaria para producir una unidad de potencia en una unidad de tiempo. Eso es el consumo específico. Para resumirlo, de hecho es los, eh, los gramos los gramos de combustible entre los kilovatios hora. O sea, sé la cantidad de carburante, los gramos de combustible para producir una unidad de potencia, un kilovatio, bueno, vatios, kilovatios, en una unidad de tiempo, hora. Y eso es el consumo específico. Cuidado con esto porque es una pregunta muy fea que tenemos que saberla. Si yo te pregunto cuánto gasta tu coche y me dices el consumo medio, pues me dices 5 litros a los 100. Ya. Pero si yo te pregunto cuánto gasta ahora mismo, justo ahora, pues probablemente gaste cero porque lo tienes parado. Pero si un coche que está arrancado, queremos ver cuánto gasta en ese momento en concreto, se llama consumo específico, que es lo que está gastando ahora. De hecho, en tu ordenador de tu coche te da dos consumos, el medio y el específico. ¿Y de qué depende eso que vas mirando muchas veces que vamos mirando de qué es lo que está gastando el coche ahora mismo? Pues de la cantidad de combustible que está entrando para producir potencia en un tiempo en concreto. Gramos de combustible entre kilovatios hora. Cuidado con esto, ¿eh? Si vas cuesta arriba, pues al vehículo mantener esa velocidad le cuesta más y tiene que inyectar más gramos de combustible. Eh, esto es al final es acordarse y sabérselo. 29. ¿Qué magnitud física se tendrá que desarrollar al hacer girar una llave para desenroscar una tuerca de una rueda? Este es el ejemplo que yo pongo para explicar el par. Un par de fuerzas. Es el ejemplo que os digo para explicar el par. Y es que tengo un vídeo donde explico el par, pero al final el par es, sí, una magnitud, una forma de medir algo que gira y está enganchado a un punto. Y eso se mide en par. De lo que me dicen aquí, ya os digo, desenroscar una tuerca o una rueda con una llave, algo que está enganchado. Necesito más tiempo para explicarlo, ¿vale? Si no lo explico bien, es porque para explicar el par motor y un par de fuerzas, pues hace falta un poquito de tiempo. Pero resumiéndolo mucho, algo que está enganchado a un punto y gira, pues esa fuerza que se hace falta para hacerlo girar, y desde el punto en el que se hace esa fuerza, eso es par. O sea, se mide en par. Par de fuerzas. 30. ¿Qué tipo de infracción se considera la disminución en 1 hora y 20 minutos del periodo de descanso obligatorio, pero el diario? Vale, hasta 1 hora y 20, hasta 1 hora y media. Bueno, grave, sí. El tema de infracciones y de sanciones me gustaría subir un vídeo porque al final tampoco las tenéis que saber todas al 100%, pero es interesante. Y bueno, a partir de cuántos minutos en cada tipo de conducción y descanso es leve, grave o muy grave. Esto es interesante. Si creo que lo tengo, voy a ver si lo tengo. Si lo encuentro, os dejo un resumen por aquí abajo de las infracciones y de cuándo se considera leve, grave y muy grave. Venga, la 31. Mira, otra. Una disminución de 3 horas y media en el descanso semanal. Ya os digo, el descanso semanal son 45 horas porque me dice el normal. Si no, sería el descanso semanal reducido. Una reducción de 3 horas y media, ¿qué tipo de infracción se considera? Pues es grave. A ver si encuentro el esquema, pues porque al final, pues, para que tengáis ahí leve, grave y muy grave en cada tipo de infracción. 32. De acuerdo con el Reglamento Comunitario Europeo 561/2006, que es el de tiempo de conducción y descanso y todo esto, ¿a qué concepto se refiere la expresión el tiempo acumulado total de conducción entre el final de un periodo de descanso diario y el principio del siguiente periodo de descanso diario? Vamos, esto es muy fácil. El tiempo que conduce entre que acaba un descanso y empieza el otro. Pues nada, pues mi tiempo diario de conducción. Ya está, ¿vale? Tiempo diario de conducción. Leedlo bien, pero vamos, desde que acaba un descanso hasta que empieza otro, por el tiempo que conduzco, pues tiempo diario de conducción. 33. Durante cada periodo de 30 horas, a contar desde la finalización de un periodo de descanso diario semanal, en el cual haya por lo menos dos conductores a bordo de un vehículo, estos tienen que descansar al menos 9 horas. Esto es fácil. Si vamos dos conductores, cada 30 horas tenemos que haber descansado
9. Ya sé que no son 24, pero son 30, pues esto tenemos que saber de los tiempos de conducción y descanso. 34. El espacio y los medios de trabajo deben ser concebidos, esto es el tema de ergonomía, teniendo en cuenta A, la altura a la que se realiza el trabajo, el asiento, la medida, vale, ergonomía, todas son correctas. Si vas a hacer un trabajo, pues se tiene que tener en cuenta todo. 35. En las estadísticas de accidentes de tráfico, el índice de mortalidad hace referencia al número, vale, aquí tenemos que tenemos que distinguir entre tres índices: peligrosidad, eh, peligrosidad, lo hemos visto otras veces, peligrosidad, mortalidad y gravedad, ¿ok? Tres índices. El índice de mortalidad de accidentes con víctimas respecto al número de kilómetros, esto es peligrosidad. Fallecidos respecto del número, aquí está, ¿vale? El número de fallecidos respecto del número de kilómetros recorridos hace referencia al índice de mortalidad, ¿ok? Cuidado con esto. Este es el tema de estadística. Ya os digo, cuidado con peligrosidad, mortalidad y gravedad, que es la comparación de peligrosidad y mortalidad, la gravedad. 36. La normativa vigente establece que, como norma general, el periodo de conducción diario no puede exceder, ojo, bueno, lo han puesto fácil porque no han puesto 10 horas. Como norma general, el periodo de conducción no puede exceder de 9 horas. Ya, pero es que se pueden hacer 10. Eso no es norma general. La norma general es que se pueden hacer 9 y hay la excepción de que se puede pasar 2 veces 10. 37. En los vehículos de transporte de mercancías de hasta 3.500 kilos, ¿qué extintor es obligatorio llevar? Ojo, tengo un vídeo muy bueno en el que explico en 20 minutillos así todo el tema de extintores. Lo habéis visto muy poco. Hasta 3.500 kilos no hace falta extintor. 38. ¿Para qué conductores no es necesario el CAP? Vale, ¿para qué conductores no hace falta el CAP? Para los vehículos de transporte de mercancías que desarrollan una velocidad máxima autorizada de 90 por hora, para estos sí hace falta. Para Fuerzas Armadas, Protección Civil, Bomberos, vale. Para estos no hace falta. Porque para autobuses y camiones de más de 10.000 kilos, sí, ¿vale? Fácil. Fuerzas Armadas, Protección Civil, Bomberos, Policía, todo esto no necesitan el CAP. Es que no son conductores como tal. 39. Para que el motor entregue una cierta potencia, puede haber varias combinaciones posibles de velocidades y posiciones del acelerador, o existe una sola combinación posible. Pues hombre, claro que hay diferentes combinaciones posibles de acelerar y poner una marcha diferente, ¿no? Al final me dice, en cada motor, para una potencia determinada, existe solo una marcha y posición del acelerador. Esto no tiene sentido porque en cada marcha yo puedo suministrar diferente potencia, lo que va a tener diferentes revoluciones. No tiene sentido. B. Para que un motor entregue una potencia dada, existe una sola combinación de la caja de velocidades, aunque puede existir varias posiciones del acelerador. ¿Cómo que una sola combinación? Si hay un montón de combinaciones. C. Para que un motor entregue una cierta potencia, existen varias combinaciones en la caja de velocidades y posiciones del pedal del acelerador y existen diferentes consumos en cada una de ellas. Vale, dos o tres. Nada, si al final es más fácil de. Es un lío para lo fácil que es. Para que un motor entregue cierta potencia, 1000 revoluciones, 2000, 2500, 3000, depende. Hay varias combinaciones en la caja de velocidades y las posiciones del pedal del acelerador son diferentes y el consumo también va a ser diferente. Ya está. 40. Son equipos EPI de protección individual en los oídos. Esto es un regalo. Los protectores auditivos tipo tapón, pues son para los oídos, ¿no? Pues ya está. Esto es súper fácil. 41. Una presión en los neumáticos de 2 bares por debajo de la presión indicada por el fabricante. 2 bares de presión. Ya os digo, cuando ponen esta pregunta, yo os digo que os acordéis de. Bueno, ya sabéis que la presión de los neumáticos se mide en bares de presión. Un camión, la rueda va entre 8 y 10 bares de presión. Cuando la presión baja o hay una diferencia por debajo de 2 bares, el consumo se añade un 2% extra de consumo, ¿vale? 2, ¿vale? 2 bares de presión, 2% de consumo. Estos al final son datos que tenemos que ir acordándonos. Venga, 42. El tacógrafo garantiza a las autoridades
A. Que el vehículo no sufre averías, pues si por llevar tacógrafo no se te rompe el camión o el autobús, llámame que yo quiero uno como el tuyo. B. Que se usará correctamente el disco. C. Claro, porque es que no garantiza de que va a usar correctamente el disco. Tú lo llevas, lo puedes usar mal, pero... C. Un control eficaz de las normas en materia social del transporte. Esto sí, el tacógrafo lo que hace es que se controle el transporte. Otra cosa es que tú lo hagas mal o bien, pero controlado va a estar. 43. En la actividad de transporte, ¿qué mala práctica está asociada más directamente a quemadura y asfixia? A. Mala colocación de la carga, desnivel, nada, pues simplemente calentamiento del motor. Si estamos hablando de quemadura y asfixia, pues entre estas cuatro, pues calentamiento del motor. 44. En la actividad del transporte, ¿qué mala práctica causa lesiones en la piel y en los ojos? Pues que se me caiga algo. Derrame de mercancía peligrosa, porque lo demás es que tiene que ver con los ojos, ¿vale? Pues que se me caiga algo. Un derrame de mercancía peligrosa. 45. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para, yo digo, ergonomía, adaptar el medio a la persona, al espacio de trabajo, que todo sea, entre comillas, cómodo. Utilizar las herramientas con soltura. No, soltura no. Mejorar la organización empresarial. Protegernos de los accidentes con menos gasto económico. Lo de menos gasto económico no me gusta. O la prevención de problemas de salud. Esto va a ser, ¿vale? Al final la ergonomía lo que intenta es que tengamos menos problemas de salud, como puede ser problemas de espalda, o rodilla, o cadera. 46. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al trabajo es fundamental para, esto que me dice solo para los problemas ergonómicos no, el estudio del mercado laboral, mejorar ganancias económicas, nada. Incrementar el rendimiento del trabajador. Si el trabajador está cómodo, si el trabajador no nos hace daño, si el trabajador está bien, pues el trabajador incrementa su rendimiento del trabajo. Claro. 47. La posición más adecuada de las manos durante la conducción, según diferentes expertos, es la llamada de, pues yo que os digo que os dibujéis un volante, ¿vale? O sea, un reloj que hace de volante y le ponéis las horas. Aunque esto lo sabéis siempre, pero bueno. Me dice las 11 y 10. Vale, pues las 11 están aquí, ¿no? Las 11 y si yo le pongo eh, que son y 10, pues fijaos cómo se me queda. Bueno, las 11, si lo pongo aquí son las 10, perdón. La 11 está aquí, ¿vale? La 11 y 10. Se me queda un poco raro, ¿no? Las 12 y 10. Las 12 y 10 le voy a poner con otro color. Las 12 y 10 sería este. Las 12 y 10. También, vaya color, ¿no? Las 12 y 10. Pues así las manos tampoco van a estar bien. Las 10 y 10, que este es que he puesto el primero, es la costumbre, ¿vale? Las 10 y 10 es el sitio donde mejor colocamos las manos. De hecho, mira, voy a borrarlo y le voy a hacer de uno en uno, aunque esta pregunta es fácil, ¿vale? Pero para que se entienda. Las 11 y 10, pues las 11 y 10 sería así. Y se queda un poco raro, ¿no? Luego, las 12 y 10. Las 12 y 10. Pues si yo pongo la mano así en el volante, voy un poco mal. Las 10 y 10. Que este es el bueno, que es el que he puesto primero. Las 10 y 10. Y las manos, una mano aquí y otra mano aquí. Pues esto se estudia con 18 añicos en el teórico del coche, ¿vale? Así que este hay que acertarla. Las 10 y 10. 48. ¿Cuál es el factor que más influye en la potencia de un motor? Y me dice, la primera me dice, la cilindrada del motor. O sea, la cantidad de cilindros que tengo. Y ojo, porque la cantidad de cilindros que tengo y el espacio que ocupan es muy importante. La relación de compresión también es importante. El grado de llenado de los cilindros también es importante. Pero en el CAP y en general, cuantas más revoluciones tengas o lleves, más potencia estás marcando. Así que el factor que más influye en la potencia, aunque la cilindrada es súper importante, yo os digo lo que nos marca el CAP, el número de revoluciones que marca en cada momento el vehículo es lo que marca la potencia que estás manteniendo en cada momento. 49. La cantidad, bueno, ojo con esta, que esta la explico siempre. La cantidad de trabajo que puede proporcionar un motor por unidad de tiempo. Si nos nombran la palabra trabajo y tiempo, hablamos de potencia.
Siempre. 50. Venga, acabamos por la mitad. A efectos de las estadísticas oficiales, ¿qué circunstancias tienen que darse para que un accidente sea considerado un accidente de tráfico? ¿Vale? Me dice que se produzca en vía abierta al tráfico, que intervenga al menos un vehículo en movimiento y que tenga como consecuencia heridos o fallecidos o daños materiales. Pues ya la tenemos, ¿no? Simplemente son muchas cosas, ¿no? Pero que se haga en vía abierta al tráfico, porque no sea una zona privada, porque entonces no vale. Que intervenga un vehículo en movimiento, pues porque si no, no es un accidente de tráfico, y que haya herido, fallecido o algún daño material. Lo demás no va a ser. 51. En caso de tormenta, con gran aparato eléctrico, quiere decir que hay rayos, ¿no? Truenos, relámpagos. ¿Qué debemos hacer? A. Es conveniente detener el vehículo y desconectar el motor situándose cerca de una vía del tren. Esto es un disparate, ¿vale? B. Es obligatorio detener el vehículo. Obligatorio como tal no es, ¿eh? Obligatorio no es. C. Es conveniente tener el vehículo, esto sí, desconectar el motor y no situarse cerca de una vía del tren. Ahora sí. Por cierto, como detalle, los vehículos hacen jaula de Faraday. Esto significa que no va a caerte un rayo porque el vehículo está aislado con goma neumática en el suelo, y aunque te cayera un rayo, como no te va a caer porque estás aislado, y aunque te cayera, no se transmite al suelo porque no tienes tierra. Entonces, no hay nada más seguro con tormenta eléctrica que quedarte en el coche y ya está. Estás aislado. 52. ¿En qué consiste la conducción preventiva? A. En el aprendizaje necesario para obtener el carnet de conducir. No. B. En ser consciente de los riesgos y anticiparse a posibles situaciones de peligro. Pues ya está. Si somos conductores precavidos, preventivos, somos conscientes del peligro que hay y nos anticipamos a esos peligros, a ese riesgo. Venga, 53. Un conductor que conduce 54 horas desde las 00 del lunes hasta las 24 horas del domingo, ¿comete alguna infracción? Hay tres que me dicen que sí, vamos a poner la que no, porque se pueden conducir 56 horas a la semana. Y ahora me decís, no, pero es que, ¿y si la semana anterior ha conducido 50 horas? Vamos a ver. Si no hay opción, para poner eso no hay opción. Aquí nos están preguntando por la conducción semanal. ¿Se pueden conducir 56 horas? Sí. ¿Has conducido más de 56 horas? No. No tengáis en cuenta la bisemanal porque la pregunta no tiene en cuenta la bisemanal. Hay que ser práctico. 54. Si se incumplen las obligaciones aduaneras con una mercancía de lícito comercio, esto es muy interesante. O sea, llevas algo que se puede comerciar, algo legal. Yo qué sé, una no. Llevas patatas, ¿vale? Llevas patatas. Y llevas 5.000 euros en patatas. Las patatas son legales. ¿Se incurre en delito de contrabando por llevar 5.000 euros de patatas sin pagar impuestos? No. Si fuera 5.000 euros de algo que no es de lícito comercio, algo ilegal, entonces sí sería un delito de contrabando. En este caso, por llevar 5.000 euros de patata, es una multa. De hecho, hasta 150.000 euros no es un delito, siempre que sea de lícito comercio. El tabaco son 15.000, por ejemplo. 15.000. No, estos son 1.500. 15.000, ¿vale? 55. ¿Cuándo es mínimo el consumo específico de un motor? Vale, mínimo, zona de mínimo consumo, se está refiriendo a cuando el motor tiene más capacidad de empuje con menos combustible. Y me está diciendo, cuando gira la potencia máxima. No, ahí no es un consumo mínimo. Cuando gira con un par bajo. No, y no. Yo quiero un par máximo. Para que sea un consumo específico mínimo, me está hablando de, o la pregunta se refiere a moverme la máxima cantidad de metros posible con el menor consumo posible. ¿Y esto cómo se hace? Yendo al par máximo. Par máximo a potencia intermedia. Yo qué sé, pues 1.800 revoluciones. En un camión, un poquito menos. 1.100, 1.200, 1.300. Estamos hablando de que vas a avanzar con el menor combustible posible la máxima cantidad de metros. 56. ¿El retardador hidráulico es compatible con el ABS? Sí. Esto es un ralentizador, ¿vale?
Los ralentizadores en general son compatibles con el ABS. 57. En la declaración amistosa de accidentes, ¿se debe hacer constar el lugar del accidente? Sí. 58. ¿Qué datos registra automática o semiautomáticamente el tacógrafo? La distancia que recorre, sí, eso es automático. La velocidad, automático. La actividad del conductor, semiautomático o automático, depende. Lo pongo yo o a veces no, como por ejemplo cuando conduzco. Todas son correctas, ¿vale? Sí, esta es sencilla. 59. La marca de homologación de la hoja de registro utilizada en tacógrafo analógico, esto es un poquito antiguo, es obligatorio que aparezca impresa. Vale, hoja de registro. La hoja de registro es el disco, ¿vale? En el disco hay una marca de homologación que suele tener, depende un poco, pero suele estar por el anverso. Y me dice, es obligatorio que aparezca impresa, es obligatorio que aparezca en letras mayúsculas para que se vea bien, es opcional, opcional no es, y es necesario que esté en color rojo. Nada, eso simplemente es obligatorio que esté en el disco. La marca de homologación de la hoja, del disco, es obligatorio que esté. Y ya está. 60. ¿Cuál de los siguientes no es un documento que requiera un vehículo pesado de transporte de mercancías? ¿Vale? ¿Cuál de estos no es obligatorio para un camión? Libro de ruta, pues ya está. Sí, claro, es que los camiones no tienen libro de ruta, excepto en el CEM, los camiones no tienen libro de ruta. Estas tres, pues sí que tienen. 61. La energía cinética de un vehículo es igual al resultado de multiplicar, esto ya lo hemos dicho antes, multiplicamos la masa por la velocidad. No, no exactamente. La masa por el cuadrado de la velocidad. Tampoco. La mitad de la masa por la velocidad. Tampoco. La mitad de la masa por el cuadrado de la velocidad. Y es que la fórmula de la energía cinética es la mitad de la masa por el cuadrado de la velocidad. Entonces, esto hay que sabérselo. Es una pregunta un poquillo difícil que pueden poner de energía cinética, pero tenemos que saber que la energía cinética es el resultado de multiplicar la mitad de la masa por el cuadrado de la velocidad, siendo siempre la velocidad más influyente que la masa. 62. ¿El número de revoluciones del motor influye en el consumo de carburante? Sí. Por lo tanto, estas dos las descarto. Cuanto mayor revoluciones, mayor consumo. Ya está muy fácil. Cuanto mayor revoluciones, mayor consumo. 63. Siempre, además. La formación continua es obligatoria para los titulares de los permisos de conducir que efectúen una actividad de transporte por carretera y pertenezcan a empresas establecidas en la Unión Europea. Que sí, que la renovación del CAP, ¿vale? ¿Cuándo es obligatorio renovar el CAP? ¿O quién tiene que renovar el CAP? Para el C y el C más E, sí, pero solamente no. De cualquier tipo, no, porque el coche, el B, no hace falta. Para el C, el C más el C1 y el C1 más E, sí, esto es verdad. Pero para el C1 o C1 más E solamente no. Pues nada, pues para todos los vehículos profesionales de transporte de mercancías, con o sin remolque, hace falta renovar el CAP en general. Sí, esto es fácil. 64. Las actividades del conductor se registran en la tarjeta de conductor únicamente cuando se extrae. Mentira. Solo con el vehículo en movimiento. Mentira. Únicamente cuando esté insertada en el tacógrafo. Pues ya está. ¿Vale? Para registrar información necesita que la tarjeta esté insertada. Si no inserta la tarjeta, pues ¿cómo va a registrar información? 65. Cuando hay viento, ¿dónde hay que llevar cuidado o dónde hay que extremar la precaución? Pues de lo que me dice aquí, pues lógicamente en la salida de un túnel hay más opciones, como por ejemplo cuando adelantas a un vehículo grande y todo esto, pero aquí para nosotros, cuando sales de un túnel, ¿por qué? Pues porque el túnel te tapa todo el viento y cuando sales, pues te viene la ráfaga de viento de golpe. 66. En la verificación trimestral de un extintor, cada 3 meses hay que, hay que revisar los extintores. Esa la hacemos nosotros. ¿Y qué tenemos que comprobar cada 3 meses? Que el extintor se comprueba eh, que son legibles las instrucciones de manejo. Vale, pues la etiqueta que lleva el extintor, la pegatina que lleva, pues que no está rota. Que el indicador de presión está en la zona adecuada. Es lo primero que miramos, que la presión esté bien.
¿Que no le faltan los precintos? Pues porque toda la parte funcional del extintor con la hebilla y su precinto esté todo correcto. Así que pues todas son correctas. Está muy fácil. 67. A ver, la verificación trimestral la hacemos nosotros como usuarios y no hay que hacer casi nada. Si es ver que el extintor está bien, que las instrucciones, que la pegatina está bien, que se ven las instrucciones, que la presión está bien, que no, que está la hebilla, que está el precinto, que no está roto y ya está. 67. Para reducir el consumo de carburante en un automóvil, es conveniente cuando se circule en llano, vale, si voy en una llanura, lo que voy a intentar es no tocar mucho el pedal del acelerador. Mantener el pedal del acelerador poco presionado y ya está. Las demás no van a tener sentido. Simplemente intentar pisar poco el pedal del acelerador porque voy en llano y si voy en llano quiere decir que voy, pues más o menos, en una pendiente sin ascender y sin descender. Una llanura. 68. En relación con el coeficiente aerodinámico de un vehículo, ¿qué se debe saber? A. Que no influye en el consumo. Obviamente el coeficiente aerodinámico influye en el consumo. Ya sabéis que el coeficiente aerodinámico se mide en túneles de viento y cuanto mayor coeficiente, más le cuesta a tu vehículo atravesar el aire, que no el viento, el aire. Y esto pues es negativo. Tenemos que intentar reducir ese coeficiente que eso se hace de fábrica. Nosotros no podemos hacer nada. Que cuanto mayor sea su consumo. Ala, ya está. 69. ¿Qué pérdida de energía se produce en el motor? Y de lo que me da aquí, evaporación de combustible no, reacción química en las piezas, energía cinética del cigüeñal, se lo están inventando, rozamientos, ¿vale? En el motor yo tengo pérdida de energía en forma de temperatura por escape, temperatura por refrigeración y por rozamiento. Son las tres pérdidas energéticas que puedo tener. Cuidado con eso, ¿eh? Rozamiento y temperatura. 70. ¿Qué factor influye en la resistencia a la rodadura de un neumático? A. La utilización de neumáticos con cámara, la utilización de neumáticos sin cámara, la utilización de neumáticos regrabables. Pues mira, utilizar neumáticos con cámara, sin cámara o regrabable no debería, si el neumático está bien hecho, no debe afectar en la rodadura. Pero el trabajo de flexión, que la flexión tampoco es tan complicado, la flexión sería como la rueda, aunque aquí en esta rueda no puedo, pero como la rueda tiene la capacidad de chafarse, tiene capacidad de modificar su forma, ¿vale? Y hundirse un poquito, eso es flexión del neumático, ¿vale? O sea, si esto es la rueda, ¿ok? Esto es una rueda, pues cuando yo profundizo y modifico la forma, esto se llama flexión del neumático. El neumático se flexiona y esta zona se hunde un poquito, la zona de los bordes del perfil se hunde un poquito y se flexiona. Eso influye en la resistencia a la rodadura. 71. Para ahorrar en el consumo de carburante, ¿en verano es conveniente aumentar la presión de inflado? No. La presión no se varía ni en verano ni en invierno. En esta zona, ¿vale? En lo que es en esta zona del mundo. Hay otras zonas en las que sí. 72. Para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado, se deben conocer los factores que influyen en él. Entre estos factores se encuentra, vale, vamos a reducir el consumo. ¿Qué tenemos que conocer? A. El tipo de ralentizador que monte el vehículo. Esto no afecta en el consumo, entre comillas, porque sí que afecta, pero entre comillas no afecta. El material del que esté construida la carrocería. Esto no afecta en el consumo. El montaje de frenos de tambor o disco, entre comillas, no afecta en el consumo, pero el perfil de la carretera, que eso es, si la carretera está así o así. El tipo de conducción que haga el conductor y el estado en el que esté el filtro del aire, esto es súper importante y va a afectar mucho más en el consumo que las anteriores tres. Pregunta muy típica, ¿eh? Esta es muy típica. 73. ¿El conductor de un vehículo pesado tiene la posibilidad de reducir el consumo de carburante de su vehículo? A. Hombre, sí. Vale, las que dice que no, las descartamos. Y las que me dice que sí. Una me dice que es reduciendo la presión de inflado de la rueda. Esto es una barbaridad, así que va a ser la C. Seleccionando la marcha que permita reducir las revoluciones del motor. Pues esa va a ser, más o menos, va a ser buena, porque cuantas menos revoluciones llevemos, menos consumimos. 74. Reducir la velocidad media de circulación. ¿Qué ventajas presenta? Vale.
va a ser bueno. Mayor confort, menor consumo y contaminación ambiental. Va a ser esta seguro. Las demás no van a tener sentido. Si yo voy más lento, de hecho en España hace tiempo se intentó poner la circulación media del turismo a 110 por hora porque se supone, bueno, es verdad, que se contamina mucho menos, que hay mucho menos gasto energético y por lo tanto pues se ahorra mucho dinero. 75. Para prevenir la aparición del sueño durante la conducción es necesario pues, realizar comidas copiosas. No, comidas copiosas, comer mucho, te va a dar sueño. Realizar paradas frecuentes como máximo cada 2 horas, esto puede ser bueno. Mantener el habitáculo del vehículo a 30 grados, eso es mucho calor. Tomar mucho café, no. O sea que simplemente, pues, de vez en cuando parar un poquito, como máximo cada 2 horas. La paraplegia, esto es sencillo, paraplegia 2, tetraplegia 4. Con la paraplegia pierdo las extremidades inferiores. Con la por ejemplo, me dio un golpe en la espalda, me rompo la conexión nerviosa que hay entre cerebro, la médula, la conexión que hay entre la médula espinal del cerebro a, a la espalda. Si yo rompo esto, pues no tengo conexión nerviosa y me quedo parapléjico. Y tetrapléjico si es más arriba, a la altura de vértebras cervicales, cuello y tal, pues ya sería tetraplegia, que no puedo mover ningún miembro. Por lo tanto, paraplegia, pierdo las extremidades inferiores. 77. ¿Qué número mínimo de extintores debe llevar un vehículo de transporte de mercancía de más de 20.000 kilos de MMA de acuerdo con la orden del 27 de julio del 99? Bueno, sin más, a partir de 20.000 kilos hay que llevar 2 extintores. Menos de 20.000 kilos, un extintor. Más de 20.000 kilos, 2 extintores. Como veis, aquí hay contenido de todo, del sueño, de comer, de salud, de accidentes, de extintores, hay de todo. 78. ¿Cuál de las siguientes conductas no está considerada como delito contra la seguridad vial? Ojo, no quiere decir que no sea delito. Quiere decir que no es delito contra la seguridad vial. Es diferente. ¿Robar un vehículo es un delito? Sí. ¿Contra la seguridad vial? No. Conducir un vehículo con temeridad, poniendo en peligro la vida de las personas. Esto sí que es un delito contra la seguridad vial. Los otros dos serán delitos, pero no contra la seguridad vial. 79. ¿Cuál de los siguientes países forma parte del espacio Schengen? ¿Cuál de los tres sí que forma parte del Schengen? El Schengen es este espacio de libre movimiento que tenemos en Europa. Ya sabemos que Reino Unido, contando con Irlanda, ¿vale? No, no son parte del Schengen, están fuera del espacio Schengen. De hecho, hoy en día hace falta pasaporte para ir al Reino Unido. Irlanda está ahí, la zona del sur es diferente a la del norte, pero bueno, no puede unirse al espacio Schengen. ¿Por qué no? Luego Rusia, pues obviamente está fuera del espacio Schengen y de la Comunidad Europea, así que Finlandia. Finlandia está dentro del espacio Schengen. 80. ¿Qué factores favorecen la aparición de enfermedades cardiovasculares del corazón en los conductores profesionales? La vida sedentaria, sí. Sedentario es moverme poco, estar mucho tiempo sentado, no hacer ejercicio. El estrés, por supuesto. Así que la A y la B son correctas. 81. De los siguientes dispositivos, ¿cuáles están considerados como elementos de seguridad activa? Seguridad activa, la que me protege antes del accidente. Seguridad pasiva, la que me protege durante y después del accidente. ¿Qué me protege antes del accidente? Pues como me dice aquí, las ruedas, por ejemplo, la transmisión, los frenos, los sistemas electrónicos. Todo esto me protege antes del accidente. ¿Qué me protege después del accidente? El airbag, el cinturón de seguridad, el reposacabezas. Lo que hace es prevenir lesiones, intentar que me haga menos daño. Así que seguridad activa, B, las ruedas. 82. La relación de marcha más alta en una caja de velocidades me permite conseguir mayor velocidad porque a marchas más altas voy más rápido, pero tengo mucha menos potencia. Eso es así. 83. El color de fondo predominante en la tarjeta de conductor, pregunta antigua hace mucho tiempo que no vea esta pregunta. Tenéis que saber los 4 colores de las tarjetas, aunque esto es muy antiguo y no lo suelen preguntar. La del conductor es blanca.
La del taller es roja. La de la policía es azul y la de la empresa es amarilla. Pregunta bastante antigua. 84. Estas son las tarjetas que se meten en el tacógrafo, ¿eh? La empresa puede acceder a los datos almacenados en los tacógrafos de sus vehículos cuando quiera. Pues si la empresa, vamos a ver, los vehículos son de la empresa, mete la tarjeta y ve los datos, no tiene más. 85. ¿Qué muestra la curva de potencia a plena carga? Plena carga quiere decir pisar el pedal del acelerador a tope. Entonces, la potencia que genera... aquí está. Tenemos que buscar la que diga pisar el pedal del acelerador al fondo. Cuando leáis plena carga, buscar acelerador a fondo, ¿ok? Y es la potencia que se entrega en cada régimen de revoluciones cuando piso a fondo. Cada vehículo es diferente. Cuando le pisas a fondo al acelerador, dependiendo de la potencia en cada momento, dependiendo de la marcha que lleva, va a tener capacidad de tener un régimen de aceleración o de potencia diferente. Bueno, eso se llama plena carga de acelerador, que es al final intentar administrar la mayor cantidad de potencia posible en cada momento, porque pisas el pedal a tope. Sin más, buscad plena carga, buscad pisar a fondo y la acertáis. 86. ¿Cuáles de las siguientes funciones corresponde a un sistema IVMS? Sistema de gestión de flota. Y me dice A. Control de la flota de vehículos a través de geolocalización. Sí, yo os digo, el sistema IVMS es este sistema que tienen las empresas en las que controlan sus vehículos por GPS y los ven moverse por el mapa y ven lo que gastan de combustible y todo esto. Regular la presión de los... Nada, es la A, ¿vale? Control de la flota a través de GPS. 87. ¿Qué función tiene el sistema de ayuda a la conducción denominado BSM? De esto sí que tengo un vídeo. Sistema de ángulo muerto. Y me dice, aquí está, identificar vehículos en zonas laterales de punto muerto. BSM es el sistema de punto muerto. Los sistemas de transporte inteligente en relación con la gestión integral de túneles, ¿qué funcionalidad pueden tener estos sistemas de transporte inteligente? Controlar el tráfico, gestionar la incidencia, controlar la iluminación, pues todas son correctas, ¿vale? Estos son sistemas que se encargan, aparte de los túneles, de controlar de forma inteligente, que se llama el tráfico en general. Y entre otras funcionalidades, pues pueden gestionar la incidencia, la iluminación, los semáforos de los túneles, todo un poquito en general. 89. ¿A qué se denomina densidad de tráfico? Vale, tenemos que diferenciar entre intensidad y densidad. Mirad qué fácil. Esto es muy interesante. Esto es una carretera, ¿vale? Y nos ponemos aquí, en este punto de la carretera. Y vamos a estar una hora, imaginas que aquí hay una línea imaginaria, y vamos a estar una hora contando los vehículos que pasan por esta carretera. Nos ponemos con esto de pulsar y vamos contando cuántos vehículos van pasando. Cuando pase una hora, vamos a contar la intensidad de esa carretera. ¿Cuántos vehículos han pasado por aquí en una hora? 600, 700, 800, 900 vehículos la hora. Esa es su intensidad. Ahora, lo que me preguntan es la densidad. ¿Qué es la densidad? También es muy fácil. Vamos a coger 1 kilómetro de carretera. Yo ya no estoy diciendo que vamos a contar los vehículos que pasan por aquí, sino que vamos a contar los vehículos que hay en este kilómetro de carretera. Estén en movimiento o estén parados, me da igual. Yo cojo este kilómetro y en este kilómetro ahora mismo hay 3 coches que van moviéndose. Eso es la densidad. La densidad es la cantidad de vehículos que hay en un tramo en concreto de la carretera. En cambio, la intensidad es presión del tráfico, cuántos vehículos pasan por un punto en concreto a la hora o por tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago que la densidad sea máxima? Pues si yo hago una retención, yo tengo una densidad máxima. Si yo lleno esto de coches, llega un punto en el que no entran más vehículos en la carretera y va a una densidad máxima. Y a veces nos preguntan, oye, ¿aquí habrá mucha presión de tráfico? No. Aquí la presión,
Cuando yo me pongo aquí y me pongo a contar, si la densidad está saturada, la presión es muy baja. ¿Por qué? Porque los coches están parados. Si los coches están parados y van muy lentos, yo cuando me pongo a contar, la intensidad es muy baja. Espero que se entienda la diferencia entre intensidad y densidad. Así que la a los vehículos que circulan en un mismo sentido por un tramo determinado en un mismo concreto, en un momento concreto, ojo con esto, al número de vehículos que pasa por una zona concreta, vale, esto es la presión o intensidad. Ojo con la densidad, porque la A es casi buena, pero no es verdad. La C es mucho más correcta a la densidad de tráfico. ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser en un mismo sentido. Puede ser en ambos sentidos. Mira, al número de vehículos que hay en un tramo de carretera por unidad de longitud, que bueno, eh, unidad de longitud, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, ¿vale? En un momento en concreto. Entonces, lo que no me gusta es, por lo que se descarta, es porque en la densidad no es en un mismo sentido solo. A veces sí, si es una autovía, sí, pero puede ser en ambos sentidos. Por lo tanto, número de vehículos que hay en un tramo de carretera en un momento concreto, ¿vale? Diferencia, que sí, por unidad de longitud. ¿Cuánto ese tramo? Pues por ese tramo, ¿cuánto ocupa? Entonces, cuidado porque no es en un mismo sentido la densidad, sino que puede ser en ambos sentidos. Quedaos con eso y tenéis densidad e intensidad. Sería la C, por cierto, la C. Venga, aunque la A también me valdría, lo que pasa es que pone en un mismo sentido. 90. ¿Cuál de los siguientes es un elemento de seguridad activa? Pues la dirección y la dirección. Venga, 91. ¿Qué efecto tiene una presión del neumático superior a la recomendada? Si yo tengo más presión de la que necesito, ¿hay menos consumo? Mentira. ¿Mejora la amortiguación? Mentira. ¿Perjudica la capacidad de frenado? Verdad. ¿Acelera el desgaste de los bordes? No. Lo que acelera es el desgaste del centro de la banda de rodadura. Los bordes se incrementan con poca presión. El desgaste. 92. El dispositivo de seguridad VAS, que es el frenado de urgencia o de emergencia, lo que hace es frenar de emergencia corrigiendo la presión de frenado cuando detecta una colisión. Pues este simplemente lo que hace es, si tú frenas, incrementa la presión de frenado. O sea, cuando detecta una emergencia. Esto lo que lleva es un sensor y al final cuando detecta de que tú vas a necesitar más presión de frenado, pues a partir de unos estudios, el resultado fue que normalmente las personas les da miedo frenar con toda la intensidad que se necesita en el momento de una emergencia. Entonces, ¿qué hicieron? El VAS, esto es un poco ya antiguo, ahora se lleva a otro que es el AEBS. El VAS, pues lo que fue es, como a la gente le da miedo, cuando se detecte que la persona ha hecho una frenada de emergencia, que eso simplemente pues, por diferencia de velocidad, pues, si yo piso y de presión, pues si yo piso el pedal del acelerador con X presión y se cambia X velocidad, pues el vehículo entiende que eso es una frenada de emergencia. ¿Qué va a hacer el coche? Introducir más presión, con un compresor, introducir más presión al sistema de frenado. 93. ¿Con qué elemento de seguridad activa del vehículo está relacionado el TCS con los frenos? Venga, todos los elementos estos de TCS, ABS, ESP, todo esto son los frenos. 94. Vamos. Tras una sensación de pérdida sufrida por del conductor, tras una sensación de pérdida sufrida por el conductor como consecuencia de un atasco, ¿cómo suele reaccionar? A. Cambiar de conducta disminuyendo los riesgos en la conducción. B. Cambiar de conducta aumentando los riesgos en la conducción. Pues ya está. Vamos a ver. En el momento en el que el conductor se sale de la conducción y, por ejemplo, con un atasco o con cualquier problema que me saca de la conducción o que me hace perder tiempo y todo esto, pues lo que voy a hacer es cambiar de conducta y aumento el riesgo en la conducción, pues porque me pongo nervioso, me aumenta el estrés y ya os digo que aumento, pues aumento la agresividad en la conducción. 95.
¿Cuántos puntos se pierden en el permiso de conducir por exceder los tiempos de conducción en más de un 50%? 6 puntos, ¿vale? Si nos quitan puntos, la única forma de que nos quiten puntos en cuanto al reglamento 561/2006, o sea, a los tiempos de conducción y descanso, es superar o reducir el descanso o superar la conducción en un 50%. Y nos quitan 6 puntos. 96. ¿Se permite superar en algún caso el tiempo máximo de conducción diaria? Vale, sí que se puede, hasta en 1 hora, incluso 2 horas, para llegar al lugar de residencia a fin de disfrutar el periodo de descanso semanal, siempre que no se comprometa la seguridad. Vale, es la B, ¿vale? Es para disfrutar del descanso semanal, no del diario. 97. Por cierto, la 96 es una excepción. No se puede hacer de forma habitual. Es una excepción. 97. La limpieza de un vehículo que ha transportado animales se hace A. Por el conductor una vez regresa a sede de su empresa, por el destinatario de los animales, en un centro especializado o en el lugar que determine el titular. En centro especializado, donde esto es lo más lógico, donde se va a limpiar el vehículo que ha transportado animales, en centro especializado en ese tipo de trabajo. 98. La conducción eficiente aumenta la seguridad y ya está. Si conduzco de forma eficiente, también conduzco de forma más segura. Muy fácil. 99. ¿Qué plazo debe transcurrir desde la solicitud de autorizar como empresa CAP para que la misma se pueda entender desestimada por silencio administrativo? Bien, yo no sé por qué os preguntan esto, pero simplemente cuando silencio administrativo normalmente se considera desestimar por silencio administrativo es que no te responden. Si tú haces una petición a un ayuntamiento, por decir algo, y tú pides, yo qué sé, lo que sea, y no te responden en 3 meses, se considera desestimado por silencio administrativo. O sea, sé que no. Si la administración pública tú le pides algo y no te contesta en 3 meses, bueno, hay diferentes plazos, aquí son 3 meses, se considera desestimado por silencio administrativo. O sea, sé que no, ¿vale? Esto es, esto es así. 100. ¿A qué administración se debe comunicar la realización de un curso que se va a impartir en una sucursal ubicada en una comunidad autónoma distinta a la de la que otorgó la autorización de la empresa CAP? Pues a la de esa zona, a la administración competente en el lugar donde se ubica la sucursal. O sea, si tú haces el curso en Madrid, se comunica a Transportes Madrid. Y si lo haces en Zaragoza, pues se comunica a Transportes Aragón. ¿Vale? Esto va así. Venga, 101, 102 y 103, que yo digo que son preguntas de reserva, pero vamos a hacerlas porque, ¿por qué no? Venga, 101. En el caso de transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, la pregunta de reserva también es una pregunta de transporte internacional. ¿Cómo se denomina el documento expedido para acompañar las mercancías? Pues documento de acompañamiento. 102. En detenciones de más de 2 minutos, que es importante, aunque esto es un poco polémico, apagar el motor. Y 103, como en la marca de homologación que debe tener el tacógrafo, no, es la D. Un cuadro, la letra E minúscula y el número del país que homologa dentro de un rectángulo acompañado con el número de homologación. Vale, sin más. Vale, y este es el examen de la Comunidad Valenciana. Bueno, lo que es de la pregunta 26 a la 100, un examen normal. Las primeras 25 preguntas de mercancía muy difíciles, las de viajeros más o menos normales. Lo dejamos por aquí. Le pongo una dificultad al examen de un examen normal. un 7 sobre 10. Y por aquí lo dejamos. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, que me ayuda mucho. Y nada, mucha suerte con todo, mucha suerte en todo lo que hagas. Nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente examen y vamos a darle mucha caña al año nuevo. Nos vemos. Chao.